Ok, buenas noches. Gracias por venir esta noche y compartir con nosotros. La charla de esta noche básicamente se trata de si estamos preparados para afrontar una nueva economía. Mucho se habla de la nueva economía, sin embargo, no sabemos cómo se come eso, de qué se trata. Y más importante es cuáles son las habilidades que necesitamos para triunfar en esa economía. Y vamos a ver esta noche, lo voy a desglosar, voy a tratar de hacer de la manera más fácil cómo puedo explicarle de qué se trata esa economía, pero más importante, qué podemos hacer para no quedarnos rezagados, como ha pasado mucho tiempo. ¿Right? Pero una de las cosas que tengo que empezar es, me gusta empezar contando de verdad una historia, ¿no? Porque en realidad yo creo que más que un ejemplo hay que ponerle caras a la situación, ¿no? Para eso quiero presentarle a Wilma Bauer. Wilma, tengo que reconocer que latinicé su nombre, porque en realidad su nombre era Wilmer. Pero vamos a llamarla, para cuestión de esta noche, vamos a llamarla Wilma. Wilma era o es una contadora, trabajó por 30 años en una empresa de la industria de imprimir, la empresa de la industria de impresión de periódicos y esa cuestión. Wilma empezó como Customer Service y ella llegó a ser ejecutivo de cuentas. Wilma la despidieron en el 2009, para ser exacto. A partir de ahí, Wilma empezó a buscar trabajo, más de 6 meses buscando trabajo, y hace lo que el 70% de las personas, cuando no consiguen trabajo, hacen, que es volver al college o a la universidad. Es una tendencia que tenemos cuando no podemos conseguir trabajo por un tiempo prolongado, pensamos que no tenemos los conocimientos o las habilidades que necesitan la economía y primero es volver a las universidades. Wilma fue a la universidad, se graduó de contabilidad en esa época, en el 2011, y sin embargo no puede conseguir trabajo todavía, sigue sin trabajo. Ok. ¿A qué ustedes creen que Wilma le atribuye la falta de suerte, como ellos le llaman en el mercado? Ella dice que es el ser mujer y el no tener 4 años, una carrera de 4 años en contabilidad, porque lo que tenía es un técnico de 2 años. Entonces, esto es lo que Wilma más o menos, ella culpa por no tener o por no ser exitosa, o por no poder tener suerte en el mercado laboral. Bueno, esa es una sola persona. Siempre hay una persona de cualquier cosa. Te presento a Tony Cash. Tony Cash, gerente general de una imprenta también. 30 años en una empresa. Empezó empacando y terminó como gerente general de la empresa. Tony Cash, lamentablemente, su empresa fue comprada por otra compañía y cerraron su planta. Tony fue despedido. Tony Cash tenía, cuando estaba como gerente de planta, tenía 450 personas a su disposición. Tenía un sueldo superior a los $100,000 al año. Sin embargo, tampoco podía conseguir trabajo. E inclusive fue tan malo que la suegra tuvo que buscar un trabajo en el distrito escolar de Tennessee, ganando $28,000 en mantenimiento. Ahora, yo no sé tú, pero si la suegra tiene que ayudarte a buscar trabajo, eso no es un buen signo. Y Tony Cash, como de nuevo sigue trabajando en ese mantenimiento, no puede conseguir trabajo. Tony Cash no tiene un título universitario. Sin embargo, en aquella época, con un bachillerato, como nosotros le decimos en Latinoamérica, se podía comenzar en la empresa y crecer en la empresa, que fue lo que hizo en 30 años. ¿Qué creen ustedes que Tony Cash, a quién le atribuyó a Tony Cash la culpa de eso? ¿O cuáles las razones que él no puede mantener la calidad de vida que tenía antes a lo que necesita? No tener 25 años y no contar con un título universitario. Ahora, ustedes son muy inteligentes y ustedes pueden decir, bueno, hay un factor común, esas personas no tienen 25 años ninguna de las dos, y pueden decir, bueno, eso es un problema de la gente mayorcita ya. Y es verdad, hay cierta razón de eso, Vemos que hay un porcentaje de las personas que son mayores de 50 años tienen 20% menos de probabilidades de tener un trabajo. Sí hay un factor de la edad. Sin embargo, es un factor mínimo
Y además, estadísticamente no es significante. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de esto? ¿Cuál sería la lección de esto? ¿Significa que si tenemos más de 50 años estamos fritos? ¿Tenemos que tirar la toalla? ¿Ya los mejores días pasaron? No, nada que ver. Es más, le doy otro ejemplo. Este es Caroline Dean. Caroline Dean se graduó con honores de la Universidad Hofstra. Hofstra University fue la universidad donde recientemente hubo un debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Se graduó en honores con relaciones públicas. Caroline Dean estaba en el Dean, en la lista del Dean. Hizo 2 internships en 2 compañías prestigiosas en Nueva York. Caro se graduó, o Caroline, y no consigue trabajo. De hecho, Carolina sigue trabajando en el mismo restaurante donde trabajaba antes de graduarse. Entonces ya vemos ahí que no es necesariamente la gente que tiene mayores de 50 años. También vemos que los jóvenes, lo que mucha gente llamaría millennials, también tienen bastante problemas de entrar al mercado laboral o empresarial, porque esto aplica para los dos. No estamos hablando, lo que vamos a hablar esta noche, no solamente para las personas que trabajan a nivel laboral, sino también para las personas a nivel empresarial. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Caroline? ¿Cuál es la falta de interés de las compañías? Ella ha mandado más de 100 resúmenes, solamente ha escuchado de una sola compañía y no la agarraron. Ni siquiera la llamaron para una interview. No tener los años de experiencia. Wow, aquí tenemos esto. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, Caroline dice que no tiene los años de experiencia y por eso es que no puede conseguir un trabajo. Las otras personas dicen que no tienen la juventud y por eso es que no pueden conseguir un trabajo. Y es verdad, los millennials hay un problema con los millennials en este momento. Como cada vez uno de cada jóvenes de edad entre 22 y 29 años están regresando a su casa. Esto nunca se había visto. Si bien de repente una costumbre en muchos países en Latinoamérica, los hijos quedarse por cierta cantidad en la casa de sus padres, en los Estados Unidos sería costumbre a los 18 años irse. Pero estamos viendo que por la falta de trabajo, por la falta de independencia económica, están forzados a regresarse. Yo tengo una hija de 18 años y no estoy preocupado. Entonces vemos qué tienen estas personas en común. Y yo le digo, en la superficie tienen 2. Wilma, culpa de Tony Cash. Tony Cash, culpa de Caroline. En Caroline, las culpa los 2. En la superficie los 2 tienen trabajo y los 2 se culpan, porque siempre hay que buscar un culpable. Eso lamentablemente es una tendencia que nosotros tenemos. Ellos se culpan por la falta de trabajo, por no tener universidad, por no tener las experiencias. Sin embargo, la razón va un poquito más allá que eso. Es un poco más profunda que sencillamente culparse, no tener un título, tener una edad. Va mucho más allá de eso, que ellos no la pueden ver. Ellos son parte, o son lo que yo llamo las víctimas de esta economía. Para ser exacto, más de 3 millones de personas han sido desempleadas en los últimos 10 años. 3 millones de personas. Personas que no pueden conseguir trabajo teniendo títulos universitarios, teniendo experiencia. No pueden conseguir trabajo. Aquí vemos una perfecta gráfica, una demostración. Ahora, si usted puede decir, bueno, pero eso a mí no me preocupa, porque yo no trabajo para nadie. Yo soy mi propio jefe porque yo tengo mi compañía. También, es el mismo problema. Más de 600,000 negocios se han quebrado en los últimos 10 años. 600,000 negocios. Compañías tan grandes como Circuit City, ¿se acuerdan de Circuit City? La segunda compañía más grande de electrodomésticos en los Estados Unidos, con más de 500 tiendas. ¿Quién tenía un BlackBerry? ¿Nadie tenía un BlackBerry aquí? Yo tenía un BlackBerry. Número 1, 37% del mercado. Más de 70 millones de usuarios. Muchos de nosotros tenían un BlackBerry. Blockbuster, 2004. En el 2004, Blockbuster fue valorada en 5 billones, con la B, 5 billones de dólares. Increíble. 60,000 empleados y una presencia en más de 25 países. Y por último, ¿cómo nos podemos olvidar de Kodak? ¿Quién no tuvo una cámara Kodak?
Lo más seguro que sí. ¿Por qué sé yo eso? Porque 8 de cada 10 cámaras que se vendían en los Estados Unidos eran Kodak. Tenía el 90% del mercado de los rollos. Fue valorado en su época en 10 billones de dólares. Entonces estamos hablando que no es solamente los profesionales, estamos hablando de estas son empresas que en su momento eran ejemplos organizacionales. Y no solo las empresas, esto va más allá de las empresas, inclusive modelos de negocios donde se han convertido, donde se han desaparecido en los últimos 10 años. Todo lo que vamos a hablar esta noche ha pasado en los últimos 10 años. Nunca antes una revolución industrial había sido tan rápido y tan fuerte y tan veloz que ni siquiera nos damos cuenta. TiVo. ¿Se acuerdan de TiVo? Todavía se puede conseguir TiVo. TiVo fue un éxito cuando salió. Sin embargo, nunca hizo dinero. TiVo jamás ha hecho dinero. ¿Por qué? Porque fue copiado básicamente por las empresas de cable. Tú puedes conseguir el mismo DVR por las empresas de cable, te lo dan a veces hasta por gratis. TiVo es un modelo de negocio que nunca funcionó, ni funciona en este momento. Wow, ni hablar del taxi, ni hablar de los taxis. En su momento, una de las cosas más obsoletas que hay en el mundo, todavía existen. En su momento, un medallón de taxis en Nueva York llegó a costar en el 2004 $1.3 millones. 1.3 millones de dólares para comprar un medallón. Eso significa para poder dar licencia, para poder manejar, tener un taxi. Esto era un monopolio, totalmente, un monopolio. Y los hoteles, vemos otros hoteles como el modelo de negocio tradicional de los hoteles ha sido totalmente cambiado. Totalmente, no es ni remotamente lo que eran los 70 y en los 80. Totalmente cambiado. Y este quizás es mi favorito. De repente muchos de ustedes no se acuerdan. Encarta. ¿Sí? La enciclopedia online. La primera enciclopedia online. De hecho, tenía la fuerza y el valor detrás de esto, de esta compañía. Microsoft. Las mejores mentes que ustedes pueden haber tenido estaban en Encarta. Las mejores mentes, lo que el dinero puede comprar, trabajaban en Encarta. Daniel Pink, que es un gurú en el área de la motivación, dijo, si le hubieran preguntado a un economista en el 2005 y hubieran comparado, decir, bueno, mira, hay dos modelos de negocio. Tenemos este modelo de negocio, donde tienes Encarta, tienes los mejores científicos, los mejores educadores, le pagas los salarios más altos a la empresa, o tienes este otro modelo donde es gratis, prácticamente la gente lo hace por diversión, por pasión. ¿Cuál ganaría? Ningún economista sobrio hubiera dicho que Encarta hubiera ganado. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó con Encarta. Inclusive Encarta en su momento tenía una alianza estratégica con la Enciclopedia Británica. ¿Quién fue el que mató a Encarta? Wikipedia. Exactamente. ¿Cuánto pagamos para tener acceso a Wikipedia? 0. Pero entonces, ¿qué es la nueva economía? ¿Por qué es tan importante la nueva economía? Y quiero hacer énfasis que la nueva economía no es sencillamente la economía tiene ciclos. Cada 10 años, cada 12 años tenemos diferentes ciclos. Sin embargo, esta vez es distinto. Esta vez nunca antes hemos estado. Esta economía está cambiando la forma como hablamos, la forma como trabajamos y la forma como nos relacionamos. Esto no es sencillamente una evolución, esto es una revolución. De hecho, muchas personas le llaman la cuarta revolución industrial. Por la rapidez y por la forma que está cambiando drásticamente, totalmente todo. Antes de explicar la nueva economía, tendría que ir brevemente a explicar cuáles son las economías que precedieron esta economía. Empezamos con la primera revolución industrial. Aquí era vapor y agua. Vapor y agua utilizado como factor para mecanizar la producción. Vapor y agua. Primera revolución industrial. Segunda revolución industrial. Allá tenemos la electricidad para producir masivamente cosas. Tercera revolución industrial. ¡Wow! Ahora sí caemos entre la robotización, la automatización, los transitores. Y llegamos. Todo esto precedió lo que se llama la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial está cambiando totalmente la manera que hacemos las cosas.
es una mezcla, si quieren decir. Es una mezcla entre lo biológico, lo mecánico y lo tecnológico. Ni siquiera se sabe cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Mira, y creo que escogí esta gráfica porque es el perfecto ejemplo de lo que representa la nueva economía. Déjenme explicarle. Con cada vez más personas en el mundo, todas esas personas tienen este aparatico, que seguramente ustedes tienen. Tienen un teléfono celular. Los teléfonos celulares se están poniendo más fuertes, más poderosos, más económicos. Y se está calculado que más de 2 billones de personas van a tener teléfonos celulares. Esto va a producir tremendos avances en diferentes áreas. Especialmente en estas áreas. Inteligencia artificial, robótica, the Internet of Things, 3D printing, nanotecnología, biotecnología, ciencia, almacenamiento, computación cuántica. Ya he hecho, en inteligencia artificial ya tenemos, si ustedes no saben, tenemos Siri, Cortana para aquellos que tienen Microsoft, tenemos OK Google. Y lo mejor de todo esto, o digamos, no lo mejor, digamos, inclusive, lo más impactante de este tipo de tecnologías, que son tecnologías que están basadas en la nube. Y como son tecnologías que están basadas en la nube, significa que mientras más los utilizamos, mejor nos entiende. Por eso que se llama inteligencia artificial. Son tecnologías, mientras más tú utilizas Siri, más te entiende. Mientras más tú utilizas OK Google, más te entiende. Son tecnologías que son capaces de reinventarse ella misma. Estas tecnologías también han dado paso a plataformas tecnológicas que nosotros llamamos marketplace. Esto es otra cosa totalmente nueva, donde nunca nosotros habíamos estado, donde tenemos sitios donde tenemos vendedores, compradores, bienes y servicios y datos en un solo sitio. En un solo sitio. Como qué tipo de marketplace tenemos. ¿Cuáles serían los más famosos? Hay miles que han creado también otra cosa que se llaman micronichos. Tenemos para servicios, tenemos para freelance, para diseñadores, para programadores, tenemos para todo tipo de ocupaciones tiene un marketplace. Ustedes escogen cuál quieren. Y esto ha dado clave en lo que nosotros llamamos las economías compartidas. Las economías compartidas, que es uno de los grandes avances de esta cuarta revolución. Yo creo que no hay ejemplo más grande que esta compañía, cuando hablamos de la compañía compartida. Airbnb cambió totalmente la industria del hotel, o la industria hotelera, la industria del turismo, inclusive, si hablamos de eso. La industria del turismo fue fundada por Brian Chesky. ¿Usted sabe dónde salió el nombre? Airbnb. El fundador de esa compañía estaba en San Francisco cuando había una conferencia tecnológica. San Francisco es sumamente caro, ¿right? Y cuando hay conferencias tecnológicas que las hay cada 2 semanas, normalmente los hoteles se llenan a capacidad full. No tenían, como San Francisco tiene muchos emprendedores, no tenían lugar donde quedarse, se quedaron de una persona que les rentó un colchón de aire. De ahí viene la palabra Air, Better and Bed. De ahí salió la palabra Airbnb. Airbnb empezó con 66,000 usuarios. Ahora tiene más de 6 millones de personas cada año utilizan Airbnb, con presencia en más de 90 países y 2.2 millones de propiedades listadas o publicadas en Airbnb. Totalmente, sí, impactante. Por cierto, esta foto de verdad puedes quedarte ahí, en un castillo en Inglaterra, que está publicada en Airbnb. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Airbnb? Okay. Creo que la segunda otra compañía que es un ejemplo increíble cuando hablamos de la... Es más, es como digamos la compañía número 1 que viene a la mente de nosotros cuando hablamos de economías compartidas. Uber también fundada en el 2009 y de hecho fue implementada en todos los Estados Unidos a partir de 2011. Muchas veces pensamos que Uber tiene toda la vida. De 2011 tiene solamente 5 años, valorada en más de $60 billones with a B. Uber también tiene presencia en más de 25 países. Tiene más de 1 millón de conductores trabajando para Uber.
¿Cómo hizo eso? Y ahora, e inclusive, es más, Uber es tan famoso que se convirtió en un sinónimo para demostrar o para enseñar un modelo de negocio. No, ahora los emprendedores dicen, este es el Uber del colegio, este es el Uber de las rosas, este es el Uber de la jardinería. La gente inclusive lo utiliza como un verbo. Cuando utiliza el verbo lo quieren decir, cuando utilizan Uber, cuando la gente dice este es el Uber, esto lo quiere decir en un sistema de economía compartida, donde dos vendedor y comprador se juntan y yo agarro una comisión. Así de fácil. Uber, increíble compañía. La cuarta revolución está cambiando totalmente la forma como hacemos las cosas. Totalmente la cosa como hacemos las cosas. Ya ni siquiera, estamos cambiando. 46% hicieron un estudio, 46% de las personas dicen que no pueden vivir sin el teléfono. Literalmente, no pueden. ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos y se nos olvida el teléfono? Nos regresamos. Nadie se va, bueno, déjame ir y después. No, o sea, donde estemos, nos regresamos a buscar el teléfono. Es prácticamente parte de nosotros. También el 70% de la comunicación hoy por hoy es a través de algún tipo de sistema electrónico, bien sea mensaje de texto, mensajería, emails. 70%. Y lo más, digamos, lo más cómico, inclusive es cómico, tengo que decirlo, inclusive hemos cambiado la forma como caminamos. Como profesor lo veo todo el tiempo, especialmente las personas jóvenes. Las mujeres caminan así. Literalmente así. Y los hombres caminamos así. Hemos cambiado la forma como caminamos por este aparato. Y pónganse a ver también, o sea, mira cómo esta economía nos ha cambiado tan rápido. Piensen por lo menos, ¿cómo reservábamos un vuelo hace 10 años? ¿Cómo pedíamos un taxi? ¿Cómo pagábamos? Solamente han pasado 10 años y todas estas cosas están pasando. Y lo peor es que a veces ni nos damos cuenta. Nos pasa como el síndrome de la rana. Si tiras una rana en un vaso caliente va a saltar. Pero si pones la rana y poco a poco vas hirviendo el agua, la rana se va a cocinar y ni se da cuenta. Y tengo una analogía perfecta para eso. Pero no lo tomen de mí, no estoy diciendo porque yo estoy diciendo de que la economía es importante, la nueva economía está cambiando el mundo. No lo tomen de mí, lo pueden tomar de esta persona. Pierre Nathanem es el CEO de la compañía Accenture. Una de las compañías más grandes, una de las firmas consultoras más grandes del mundo con ventas anuales de 31 billones de dólares. Lo dice, más de la mitad de las empresas Fortune 500 han perdido gracias al mundo digital. Estamos hablando de compañías en Fortune 500, no estamos hablando de ninguna compañías pequeñas. No quieren creerle a él, créanle a Bill Gates. Bill Gates, cofundador de Microsoft, presidente de Bill and Melinda Gates Foundation. También lo dice, el no darse cuenta de los cambios tan rápido es ser un ciego. Entonces, vemos todo esto. ¿Cuál es el problema? ¿En qué todo esto nos perjudica? ¿O qué tenemos que ver nosotros con todo esto? El problema es que nosotros nos estamos convirtiendo como los caballos. Esa es la perfecta analogía de esta noche. Somos los caballos, o podemos ser los caballos del siglo XXI. Me explico. Los caballos, imagínate si fuéramos un caballo. Fuéramos caballos en el siglo XIX. El método preferido de transporte y de trabajo. Los caballos en el siglo XIX y principio del siglo XX. Abundante caballos. La población de caballos hizo su mayor cantidad de población en 1917. A partir de ahí empezó a decaer. ¿Qué podíamos hacer con los caballos? Los caballos se trabajaban, podíamos trabajar en el campo, lo utilizaban en el correo como medio de transporte, en las batallas también había caballos militares. Imagínate la cantidad de trabajos. Nunca pensamos que los caballos iban a dejar de ser relevantes. Pero los caballos no dejaron de ser relevantes por ser flojos, ni por ser mala gente. Sencillamente hubo una tecnología que los reemplazó. Es más rápido en carro, ¿cierto? Así de fácil, nada personal. Sencillamente los carros son más rápidos y más eficientes. Es exactamente lo que está pasando. Lo que pasa es que los caballos ahora no se ven así, sino se ven así. Estos son los caballos del siglo XXI. Muy buena gente, no somos flojos,
ahí me incluyo. Sin embargo, muchas veces no tenemos las habilidades, porque esto es lo que pasa. Lo que pasa es que en las universidades, y lo digo como profesor de universidad, en las universidades sobrevaloramos todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, lo racional, lo analítico. Fíjate quién seguimos. Seguimos René Pascal, filósofo francés. Pienso y luego existo. Pienso y luego existo. Significa que todo está en el intelecto. Y ahí está el gran problema. Porque nosotros vamos a ser reemplazados por esto. Resulta que la capacidad de nosotros, todo lo que tiene que ver con la parte izquierda de nuestro cerebro, racionamiento, análisis, es fácilmente copiable y se puede replicar e inclusive mejorar con tecnología. Fíjate la cantidad de algoritmos que hay. Hay prácticamente un algoritmo para todo. Busca algo en Google para que veas. Búscalo 2 veces. Y no has terminado de escribir, ya sabes lo que quieres. En Google. Estas son algunas ocupaciones que se proyectan a desaparecer en los Estados Unidos. El Departamento de Trabajo y Estadística de los Estados Unidos proyecta que los siguientes trabajos van a desaparecer en los próximos 10 años. Tenemos los carteros. Los carteros ganan más de $60,000 al año. Y tú sabes que yo tengo amigos carteros. Y los carteros me dicen, yo siempre les pregunto, oye, ¿es verdad que van a terminar los sábados? ¿Van a terminar ellos? Porque ellos hacen delivery los sábados, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿van a terminar los sábados? Me dicen, oh, no. Siempre dicen eso, tienen 15 años en eso. Ahí tenemos otro ejemplo. Esos son los trabajos que está proyectado a desaparecer. Las personas que trabajan en la cocina. Todo tipo de trabajo de secretarial. Todo tipo de trabajo administrativo. Operadores de teléfono. Y las personas, esto es un loan officer, las personas que dan los préstamos. Pero no solamente son esos 5, esos son los más importantes. Hay más. Y aquí se lo puedo decir. Están operadores de imprenta, pescadores, diseñadores, programadores de página web, maquinistas, agente de seguro, auxiliar de vuelo, floristas, joyeros, agente de viajes, reporteros, agricultores, agente de cobranza. La lista sigue. Mecánicos, topógrafos, cajeros, contadores, técnicos en computación, operadores técnicos, oficinistas, asistente legal, diseñador de moda, taxista, conductor de camión, chofer, arquitecto, diseñador de interiores. Todas esas ocupaciones están proyectadas a desaparecer o ponerse como los caballos, sencillamente convertirse irrelevantes en los próximos 10 años. No estamos hablando de 20 años, en los próximos 10 años. Y muchos de ustedes, de repente, porque hay mucha gente cínica, y le dice, siempre dicen lo mismo. Mi trabajo está seguro. Bueno, los caballos decían lo mismo. Y es verdad, todavía hay caballos. Pero ni remotamente a lo que existían antes. Ni remotamente a lo que existían antes. Y tú sabes qué es lo más preocupante de esto. Es lo siguiente. Todas estas compañías están hechas. Este es el .com, este es el .com. En los 90 el .com era como la fiebre amarilla, la fiebre, todas las compañías, todo el mundo quería hacer en .com, todo el mundo. Y todos sabemos cuál fue el resultado. Bueno, este es el .com de hoy. Todas estas compañías, todos estos gigantes tecnológicos están detrás de la tecnología de los carros autoguiados. No, la diferencia ahora es que esta industria emplea muchísima gente. De hecho, la primera industria generadora de empleos en el mundo es la industria del transporte. Es la industria del transporte. ¿Qué vemos aquí? 1.6 millones de camioneros. Cuando estaba haciendo esto, yo estaba buscando, wow, ¿cómo es una forma más bonita de ser camionero? O sea, truck drivers. Pero camionero suena como suena raro, pero no había, creo que así como se dice. 180,000 taxistas. 160,000 conductores de Uber. 500,000 conductores de transporte escolar, 160,000 conductores de buses. Esto es casi más de 2,5 millones de trabajos, solamente en los Estados Unidos. Y esto es solamente empleos indirectos, no estamos hablando de los empleos indirectos, los que son los parking attendants, gasolineras, mecánicos, latoneros, todo lo que revuelve alrededor de esta industria. Todo lo que revuelve alrededor de esta industria. Entonces, la pregunta de ahora es, ¿qué habilidades necesitamos para surgir esta nueva economía? ¿Qué es lo que necesitamos? Y esto nos llama a la reflexión. Aquí los emprendedores o los gerentes del futuro tenemos que hacer una autorreflexión y ver
¿Qué es lo que de verdad podemos hacer? Tenemos que dejar el pensamiento lineal, porque hay un pensamiento lineal tradicional, apagar fuegos. Eso no nos va a llevar al siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Eso no es lo que se necesita. E inclusive, la mayoría de las cosas que se necesitan está basado en el hemisferio derecho y lo aprendemos desde muy, muy, muy joven. ¿Qué tan joven? Así de joven. Este joven. Este tipo, innovación. Este tipo de cosas. Estos son el tipo de habilidades, y vamos a hablar de eso. Estos son el tipo de cosas que necesitamos en el siglo XXI. Estas son las principales habilidades que se necesitan en la nueva economía. Comunicación límbica, innovación y creatividad, liderazgo apreciativo, inteligencia colaborativa. Esas 4 habilidades son del hemisferio derecho. Esas 4 habilidades son del hemisferio derecho. Obviamente no vamos a tener el tiempo para explicar cada una de esas habilidades. Esta noche vamos a hablar solamente de la comunicación límbica, que creo que es súper importante, a pesar de que todas son súper importantes. Vamos a hablar de la comunicación límbica. ¿Qué es la comunicación límbica? Un término un poquito contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Pero te voy a decir, porque la comunicación límbica crea empatía. Vamos a empezar por ahí. La comunicación límbica crea empatía. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer con la empatía. Vamos a explicar. Algunos de ustedes, mis estudiantes, han visto este concepto y quiero que lo vean. Empezamos con un concepto que es, de hecho, es un concepto de Simon Sinek. Simon Sinek lo que llama el círculo dorado. Pero él no lo inventó. Él también lo agarró a personas antes que él, que buscaban y que dicen cómo se comunica la gente de verdad exitosa. ¿Cómo se comunica la gente exitosa? Entonces, vamos a entrar a esto en detalle. Vamos a estudiar esto. Empezamos con el primer círculo. Esto es lo que llaman el círculo de oro. El círculo es de qué. Todos ustedes saben qué hacen. Todos. Yo les pregunto qué hacen. Y ustedes me van a decir qué hacen. 100%. Nadie va a dudar. Algunos de ustedes saben cómo lo hacen. Algunos. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, yo soy despachador, soy ingeniero, soy doctor. ¿Cómo lo hace? Trabajo en un hospital, trabajo en una compañía de logística, trabajo en un banco. Eso es como lo hacemos. Sin embargo, muy poca gente, sabe el por qué. Ahora, la mayoría de nosotros, y esto lo estamos haciendo porque esta es la forma como la gente de verdad se comunica, como los líderes se comunican. Esto es lo que crea empatía. La mayoría de la gente se comunica de esta manera, desde afuera hacia adentro, desde el qué, cómo, por qué. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Algunas personas lo sabemos. ¿Y por qué lo hago? Muy poca gente sabe cómo lo hago. Ahora nosotros sabemos que la gente de verdad, para crear empatía, tenemos que comunicarnos desde adentro hacia afuera, desde el por qué. El por qué, imagínense que el por qué es como tu corazón. Esto viene como el fondo de tu alma. Por eso cuando dije que el concepto comunicación límbica era un poco contradictorio, es porque la parte del cerebro límbico no tiene capacidad de comunicación, no tiene capacidad de lenguaje. Vuelvo otra vez. ¿Por qué, cómo y qué? Le doy un ejemplo rápidamente. Voy a utilizar mi compañía para que vean más o menos la comunicación. Si a mí me preguntan, esto es como la mayoría de las personas se comunicarían. ¿Qué es lo que hace mi compañía? Por ejemplo, yo decía, bueno, facilitamos los mejores talleres, grabamos increíbles videos y realizamos trámites de inmigración a través de una empresa de capacitación. ¿Se quieren unir? Eso no inspira a nadie. Y así es como la mayoría de las personas hablan. Así como nosotros queremos un voto, queremos que nos compren, así como queremos algún tipo de aprobación. Eso no funciona. Hay una forma más poderosa. Y es hablar desde adentro hacia afuera. ¿Qué tal si yo le hubiera dicho esto? Creo en un mundo sin fronteras, donde las nacionalidades no nos definen como personas. Creo que nuestros talentos y habilidades no se mudan o no se mueren por mudarnos a otro país. Eso nos motivó a crear una empresa de capacitación. Y con eso facilitamos los mejores talleres, hacemos increíbles videos y realizamos trámites de inmigración. Es totalmente distinto. Mira cómo estoy empezando. Estoy empezando desde el por qué.
Mi porqué es creo en un mundo sin frontera donde las nacionalidades no nos definen. No me identifico como venezolano, no me identifico como colombiano, no me identifico como peruano. Sencillamente soy un ser humano. Y tampoco pienso que porque nos mudamos a otro país, nuestras habilidades se quedan y se mueren. Yo creo eso. Y a través de lo que creo es lo que me motivó a hacer algo. Y este es mi qué, este es mi por qué, mi cómo y mi qué. Ahora, si ustedes creen lo mismo que yo creo, ustedes se van a unir a mí. Es así fácil. Eso es lo que crea empatía. Simon Sinek dice algo muy sabio. Que dice, las personas no compran lo que tú haces, sino por qué lo haces. Es cuestión, en este mundo lo que nosotros tenemos que buscar es personas que crean en lo que nosotros quieren. Las personas que crean en lo que nosotros creemos. Personas que nos sigan, no porque nos tienen que seguir, sino porque de verdad están identificados con nuestra causa, identificados con nuestros valores. Eso es lo que crea sinergia. Mire, y si fíjate un concepto interesante aquí. Si vemos el círculo dorado, vemos que también cuadra perfectamente, recuerda, este es el qué, este es el cómo y este es el por qué. Y cuadra perfectamente si viéramos un cerebro desde arriba. Perfectamente. Esta parte que está en el cerebro, este es el neocortex, que es la parte racional del cerebro. Aquí está la parte del cerebro límbica, la parte rectil. En la parte límbica es donde vienen las emociones. Ahí es donde vienen las emociones, que no tiene capacidad de lenguaje, por cierto. No tiene. No sabemos cómo explicarlo. Pero eso es cuando nosotros decimos, hablamos directamente con el corazón. Eso es cuando hacemos una conexión. ¿No les ha pasado cuando hablan con una persona? Cuando estábamos con tu pareja o cuando estás con alguien que tenés una conversación súper agradable, el tiempo no pasa volando. Hay una conexión humana. La conexión crea empatía y la empatía crea confianza. La confianza es lo que nos permite avanzar, lo que nos permite de verdad dejar la mediocridad. La confianza es lo que todos diríamos, en un mundo perfecto todos confiáramos. Si ustedes ven las organizaciones más eficientes del mundo, son organizaciones de alta confianza. No lo tomen de mí. También tomen del CEO de Salesforce, una de las compañías ¿cómo se llama?, de gestión de clientes más grande del mundo. Y él dice, la primera revolución industrial comienza con una sola palabra, la confianza. Así de fácil. Si no confiamos nosotros, no vamos a triunfar. Tenemos que confiar uno a los otros. Y esto ni siquiera es un concepto nuevo, esto es un concepto antropológico. Esto viene de hace muchísimos años, de los principios. Esto viene desde las tribus, donde teníamos que confiar uno a los otros, si no, es un sistema de supervivencia. De supervivencia de la especie. Yo les quiero decir, vean esta foto. La voy a quitar. Aquí sí voy a pedir su participación. ¿Qué vieron? Voy a pasar otra vez. ¿Qué creen ustedes que es esa gente? ¿Quiénes son? ¿Ah? Homeless, ¿ok? Personas sentadas. Porque les voy a dar dos ejemplos de la comunicación límbica. Un ejemplo comercial y un ejemplo personal. Un ejemplo comercial y un ejemplo personal. ¿Qué son esas personas? Homeless, parecen homeless. Personas que están ahí sentadas, personas que no sé, no tienen... Yo lo vi como personas que no tienen casas, quizás están protestando. ¿Ustedes saben lo que esas personas están haciendo? Exactamente, están esperando para comprar un teléfono, un iPhone. Están afuera esperando para comprar un iPhone. Porque no hay compañía que sepa más acerca de la comunicación límbica que Apple. Si ustedes tienen un teléfono iPhone, ustedes van a ver cómo cuando les preguntan, ¿pero por qué tú tienes un iPhone? Nosotros tenemos
nos cuesta tanto explicar. Lo amamos, pero nos cuesta explicar. Si no, pero es que mi teléfono tiene esto y esto y esto. No sabemos explicar, pero es exactamente porque viene la parte límbica. Porque Apple habla con la parte límbica, no tenemos capacidad, no tiene capacidad de lenguaje. No sabemos cómo explicar. La gente que tiene un Apple, pregúntale a todas las personas que tienen un teléfono, iPhone o una Macintosh o cualquier producto de Apple, donde les cuesta explicar por qué su producto, por qué aman a su producto. ¿Por qué lo aman? Nos cuesta muchísimo, porque viene la parte límbica que no tiene capacidad para el lenguaje. Es súper cómico, ustedes ven una conversación entre una persona de Apple y un Samsung. Una persona Samsung. Y el Samsung va a decir, no, pero el de Apple va a decir, bueno, pero el mío tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y el Samsung va a decir, el mío también y mejor. Pero las personas no están en línea para comprar un Samsung. Es más, sería loco ver a una persona un día para comprar un Apple. Yo tengo una tienda de Apple cerca que cada vez que paso por ahí todavía veo gente para comprar el iPhone 7. Ahora le doy un ejemplo personal. Aquí otra pregunta también, prensa. ¿Qué es lo más apreciado en su vida? ¿Qué es lo que más nosotros queremos en el mundo? Claro, esto depende de por lo general, esto va a depender de tu edad o depende de, no quiero decirlo, pero ¿qué es lo que más apreciado? ¿Qué es nuestro tesoro? Los hijos, ¿cierto? O sea, si tienen hijos, los que tenemos hijos, eso es lo más preciado. Esos son nuestros tesoros. Sin embargo, yo te hago una pregunta. Si tú tienes un hijo y tú tienes a tu prima Juanita. Juanita, tú la conoces. Y tienes otra persona, una señora que se llama Wilma. Wilma es experta cuidando niños. Se graduó de educación elemental. Tiene un currículo buenísimo. Tú no la conoces. Tú solamente ves sus credenciales. Juanita no está precisamente educada o preparada para cuidar niños, pero es tu prima, la hija o tu sobrina, la hija de tu hermana, que la conoces toda la vida. ¿A quién le darías tú los hijos que te cuidara? ¿A quién le darías tus hijos? Lo más preciado, nuestros tesoros. ¿A quién se lo dejarías? ¿A esta persona con un currículo impecable que no conoces o a Juanita? La respuesta es 9 de cada 10 personas se lo daría a Juanita. Ahora, esto es irracional. No estamos pensando con lo racional, pero si te pones a ver racionalmente, se lo darías a la persona que tiene la capacidad, que tiene los conocimientos, pero tú no le tienes confianza. Tú no confías en la otra persona. Ahí vemos el ejemplo personal. Si no confías en alguien, no le vas a hacer eso. Y hacemos cosas irracionales y lo hacemos todo el tiempo. Por eso es bueno crear empatía. ¿Por qué tenemos que aprender a comunicarnos de manera límbica? ¿Cuál es lo importante que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos de manera límbica? 3 razones. 3 razones importantes. La primera, ampliar nuestro círculo de networking. Ahora, yo les doy un consejo. Muchas veces nosotros especialmente confundimos networking con cambio de tarjetas. Eso es lo peor que podemos hacer. El networking es acerca de comunicarnos. Por eso hace comunicación límbica. Volvemos otra vez, comunicarnos desde el corazón. Es la forma como tú consigues y cómo tú conoces a esa persona más allá de lo evidente. Nunca hagan preguntas de que la respuesta sea sí o no. Sino hay que hacer preguntas que de verdad sean más humanas, que conozcan más a esa persona. Porque una de las primeras razones que las personas no consiguen trabajo por su falta de networking. Y mientras más tiempo están sin trabajo, es más separadas, más removidas están del networking. ¿Y tú sabes cuál es el enemigo número 1 de networking? Bueno, antes de eso, quería decirle esto. Hay que hacer preguntas. Hay que hacer preguntas que vayan directo al corazón. Hay que hacer preguntas que de verdad la gente se identifiquen con uno. Si yo te digo, Ale, ¿tú te acuerdas cuando llegaste a los Estados Unidos? ¿Te acuerdas cuando llegaste al aeropuerto? Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo verdad? Cuéntame. Porque como ya estaba aquí, Ya, espérate. Dime. quería estar aquí en los Estados Unidos y ver mi familia de verdad. Ok. Acabo de decir el enemigo número 1, lo hice a propósito, después me vas a contar, porque así estoy muy interesado. Esto es el enemigo número 1 de crear empatía. Lo que acabo de hacer fue, no permito que haya una conexión humana. Porque inmediatamente estoy pendiente de mi teléfono. Por cierto, los políticos son expertos en esto. Los políticos cuando hablan contigo te hacen creer que tú eres la persona más importante del mundo por 2 minutos.
2 minutos. Y es precisamente por eso. El otro enemigo número 1 de crear empatía es el ego. Soy mucho, me lo sé todo. Y como me lo sé todo, no tengo que hablar con ustedes. Ese es el ego. Y el teléfono. Pero si me pregunta, esto es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Esa es la primera. La segunda opción es construir relaciones duraderas. Las relaciones se construyen, se cultivan. Una vez que ya tenemos esa conexión humana, si más nunca tenemos contacto con esa persona, no vamos a triunfar, de verdad, no vamos a tener. Tenemos que hacer relaciones duraderas y eso se hace a través de la comunicación. A través de la comunicación. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Qué puedo hacer por ti? Comunicación límbica. La tercera es tan fácil y tan elemental como, de verdad, eres más feliz. De verdad, eres más feliz. Te hace más feliz. Y esto no es un feeling, esto no es una sensación de felicidad. Esto es verídico. Cuando tú te comunicas con el corazón desde adentro hacia afuera, en realidad no te comunica el corazón, todo es a través del cerebro límbico. Cuando tú te comunicas de los sentimientos, tú creas una conexión humana. Pero no solamente creas una conexión humana, sino que tú sacas un neuroquímico que se llama la oxitocina. Aquí estoy hablando de cosas sumamente biológicas. Oxitocina. La oxitocina, mucha gente le dice la hormona, que no es una hormona, pero mucha gente le dice la hormona del amor. ¿Por qué? Porque es la misma molécula que sentimos cuando estamos enamorados. Cuando las madres, la presencia más grande de oxitocina en el cuerpo humano es cuando las madres en el parto. Es una razón biológica, por eso la especie, como especie, no queremos que la madre rechace el hijo o la hija. No queremos que rechace. La segunda exposición más grande de oxitocina en el cuerpo de nosotros es cuando estamos amamantando. De nuevo, una relación biológica. No queremos que la madre no deje de alimentar a nuestros hijos porque vamos a morir. La tercera es cuando tenemos relaciones íntimas. De nuevo, perpetuidad de la especie. Cada vez que nosotros hacemos algo bueno, sacamos oxitocina. Y todo el mundo sabemos, yo no tengo que decirle que las personas que son más felices viven más. Y esto es lo importante. Ustedes no han escuchado aquella vez que si uno no dice lo que tiene por dentro, eso se somatiza en enfermedades y un montón de cosas. Es el mismo concepto. Es sacar, es hablar desde el corazón. Y la oxitocina, yo se lo voy a demostrar ahorita de una manera más, para cerrar, de una manera más fácil, le voy a enseñar ahorita cómo funciona la oxitocina. Y no solo le voy a enseñar cómo funciona la oxitocina, sino va a haber evidencia de cómo funciona la oxitocina. Va a haber evidencia, va a quedar plasmado. Quiero hacer un pequeño ejercicio. Saquen su teléfono. Y estoy seguro que todos tienen teléfono. Abran su aplicación de cámara. Abran su aplicación de cámara. ¿La tienen? Ok. Levántese, por favor. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a darnos un abrazo. E inmediatamente después que nos demos un abrazo, yo lo hago contigo, Elena, para que no te quedes impar. Inmediatamente después que nos demos un abrazo, vamos a tomarnos un selfie. Vamos a abrazarnos, pero de verdad con cariño. Vamos a abrazarnos y nos tomamos un selfie. ¿Les parece? Entonces, por eso les dije, saquen su cámara, saquen la aplicación, tengan su cámara lista. Vamos a darnos ese abrazo. Ok. ¿Aquí? Ok, ¿ves? Ahora, guarden esa foto, porque esa foto es ejemplo. Si ustedes ven esa foto y ven la cara que tienen, ahí en ese momento que hicimos eso, sacamos oxitocina. Esta es mi oxitocina. Ese es el momento que estamos felices. Antes de terminar, quiero decirle que la cuarta revolución está aquí para cambiarnos. Entonces, o estamos preparados o no estamos preparados. Pero con o sin nosotros, la revolución va a seguir.
quisiera tomar unos minutos para decirle, por favor, para hablarles un poquito de Via Lab. Via Lab es un movimiento de movimiento más importante de Latinoamérica a nivel de la educación, donde ustedes están aquí exactamente en este. Quiero también darles las gracias a todas las personas que nos están viendo de diferentes países por su apoyo. De verdad, esto es una tremenda plataforma para dar a conocer muchísimos conocimientos. Todos los lunes en Via Lab, en los diferentes Via Lab de diferentes partes de Latinoamérica y aquí en Miami, hay una charla de muchísimas cosas que es totalmente gratis. Lo único, hay muchísimos beneficios que ustedes están allá. Si ustedes quieren, digamos, inscribirse en Via Lab, pudieran hablar con una de las muchachas que está allá. Ella le va a explicar cómo es todo el proceso. Hay una pequeña donación de $80 de por vida. Esto ni siquiera es una donación, digamos, mensual o cada año. Esta es una versión de por vida. Es totalmente voluntario. Ya con eso quiero decirle muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.